Ella pensó que tú ibas a correr detrás de ella, que ibas a volverte loco por un mensaje, que ibas a perder la cabeza solo porque te ignoró una vez. Pero no, esta vez hiciste algo diferente, algo que ella no esperaba, y eso lo cambió todo. Vivimos en una época donde muchas mujeres están acostumbradas a que los hombres se desesperen, a que con solo una sonrisa o una mirada tengan a 10 tipos compitiendo por su atención, y tú eras uno más, hasta que dejaste de serlo. Este video no es para hombres desesperados, es para los que ya se cansaron de correr detrás de alguien que no los valora, para los que decidieron cambiar el juego, dejar de reaccionar y empezar a actuar con intención. Porque cuando un hombre deja de perseguir, la dinámica cambia por completo. ¿Sabes por qué ella esperaba que la persiguieras? Porque tú lo hacías antes. Porque la mayoría de los hombres lo hacen. Porque vivimos en una cultura donde los hombres creen que insistir es sinónimo de valor, pero no lo es. Insistir sin reciprocidad es falta de autoestima, no valentía. Cuando tú decides no jugar su juego, no contestar rápido, no buscarla después de que te ignora, no mostrar que estás desesperado, ella empieza a cuestionarse. Se pregunta si perdió algo que no entendía. Se empieza a interesar. Porque lo prohibido, lo que no se entrega fácil, genera deseo. Así funciona la psicología humana. En este video te voy a enseñar qué pasa cuando dejas de perseguir. ¿Cómo reacciona ella? ¿Qué piensan realmente las mujeres cuando un hombre se detiene? Y lo más importante, ¿qué debes hacer tú para mantener el respeto, la atracción y la ventaja emocional? Esto no es manipulación, es entender cómo funciona la dinámica entre dos personas. Y si tú no entiendes las reglas, vas a perder en un juego que ni siquiera sabías que estabas jugando. Prepárate, porque después de ver esto, vas a dejar de correr detrás de quien no corre por ti. 1. Ella quería el poder. Tú le diste el silencio. Muchas veces, cuando una mujer nota que un hombre está interesado en ella, no responde con la misma energía. No porque no le gustes, sino porque quiere probar cuánto poder tiene sobre ti. Quiere saber si te puede controlar con solo desaparecer, si vas a empezar a rogar, a insistir, a buscar respuestas que ella no está obligada a darte. Es un juego, y tú entras o te sales. Tú decides. La mayoría de los hombres entran. Apenas ella se aleja, ellos empiezan a llamar, a escribir, a preguntar si todo está bien. Y con eso, ella gana. No porque sea mala, no es eso. Es porque siente que tiene el control emocional. Y ese poder alimenta su ego. Mientras tú estás preocupado por lo que hiciste mal, ella está tranquila, sabiendo que tiene tu atención sin tener que hacer nada. Ese es el verdadero poder, tenerte sin esforzarse. Pero cuando tú decides guardar silencio, cuando tú no respondes a su juego, cuando no le das la atención que ella esperaba, todo se revierte. Porque el silencio de un hombre que antes estaba disponible grita, grita independencia, grita autoestima, grita que no estás desesperado. Un ejemplo claro. Juan y Clara se conocieron y comenzaron a hablar todos los días. Juan mostraba mucho interés. De repente, Clara comenzó a contestar tarde, a desaparecer, a ser fría. Juan no reclamó. Simplemente dejó de escribir. No hubo drama. No hubo reclamos. Solo silencio. 2 días después, fue ella quien lo buscó. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No le gustó perder el control. No le gustó sentir que Juan ya no estaba detrás. Este tipo de reacción pasa más de lo que crees. No porque ellas sean malintencionadas, sino porque están acostumbradas a que los hombres no sepan controlar sus emociones. Pero cuando tú te mantienes firme, sin odio, sin orgullo, solo en silencio, es ahí donde todo cambia. Tu silencio es tu fuerza. Y cuando ella siente que ya no tiene ese poder sobre ti, empieza a verte diferente. 2. Ignorarla cambió toda la dinámica. Todo iba según su plan, hasta que tú no reaccionaste como los demás. Ella pensó que al ignorarte, tú ibas a intensificar, que ibas a subir la apuesta,
que ibas a enviar flores, mensajes largos, indirectas en redes sociales. Pero no hiciste nada. Y eso cambió todo. Cuando un hombre no responde al distanciamiento de una mujer con desesperación, cambia la posición en la que ambos están. Ella deja de sentirse segura de que te tiene y empieza a sentir una cosa que no le gusta mucho: duda. Duda si le gustabas tanto como pensaba. Duda si todavía tienes interés. Duda si cometió un error al jugar contigo. Y esa duda es peligrosa para su ego. Al principio puede parecer que no le importa. Puede seguir actuando normal, publicando cosas como si todo estuviera bien. Pero en su mente, el equilibrio ya no es el mismo. Ahora es ella quien está preguntándose: ¿por qué no me busca? ¿Ya no le gusto? ¿Se habrá dado cuenta de mi juego? Y esas preguntas la hacen ver que ya no tiene el control. Este es el problema cuando una mujer está acostumbrada a dominar la atención de los hombres. Cuando llega alguien que no juega con las mismas reglas, se confunde, porque está habituada a una reacción, no a una ausencia. Y es en ese silencio donde tú tomas el poder. No se trata de ignorarla por orgullo ni por rabia. Se trata de no alimentar una dinámica donde ella tiene el control emocional y tú estás reaccionando a cada movimiento que hace. Porque cuando tú dejas de reaccionar, ella empieza a actuar, empieza a pensar en ti, empieza a buscar maneras de llamar tu atención. Y ese cambio, aunque no siempre lo diga, lo siente. De repente, el ella te tenía en sus manos se convierte en ella no sabe qué hacer contigo. Y todo empezó con tu decisión de no correr detrás, de ignorar con elegancia, de respetarte lo suficiente como para no mendigar una respuesta. Así se cambia la dinámica, no con fuerza, con estrategia. 3. El ego femenino no soporta perder atención. Hay una verdad que muchos hombres no entienden hasta que la viven. A muchas mujeres no les duele perder al hombre, les duele perder la atención, la validación, el sentirse deseadas, porque mientras tú estás sufriendo por amor, ella puede estar sufriendo solo porque ya no la miras igual. No se trata de amor verdadero en todos los casos. A veces, ni siquiera había una conexión profunda. Pero mientras tú la admirabas, la buscabas, le escribías, estabas disponible, ella se sentía poderosa, y eso alimentaba su ego. No porque sea mala persona, sino porque así funciona la naturaleza humana. A todos nos gusta sentirnos deseados, pero algunas personas se hacen adictas a eso. Por eso, cuando tú dejas de dar esa atención, aunque no hayas hecho nada malo, ella se molesta. No entiende por qué dejaste de mirarla, de buscarla, de interesarte, porque en su mente eso era seguro, y el ego no soporta perder lo que siente como garantizado. Este tipo de mujeres no quiere necesariamente una relación contigo, pero sí quiere tenerte ahí, pendiente, como un respaldo emocional, como un espejo que le recuerda lo atractiva que es, lo deseada que puede ser. Y cuando ese espejo desaparece, cuando tú ya no estás pendiente, se siente desnuda, expuesta, sin el refuerzo que tanto alimentaba su imagen. Ahí es donde comienza el conflicto interno, porque una parte de ella se pregunta por qué tú ya no estás, y otra parte se enoja por no tener el mismo efecto sobre ti. Esa combinación de inseguridad y frustración activa una reacción. Puede intentar volver, puede provocarte, puede alejarse aún más, pero en el fondo, todo comenzó porque su ego ya no recibe lo que tú antes le dabas. El problema es que muchos hombres no reconocen este juego. Creen que ella los quiere, cuando en realidad solo quiere sentirse validada. Y ahí es donde se pierde el control. Si tú aprendes a identificar esto, vas a dejar de sentirte confundido. Vas a entender que tu atención es valiosa y que si la das sin equilibrio, terminas perdiendo el respeto y la atracción al mismo tiempo. 4. Cuando no la persigues, empieza a pensar en ti. Muchos hombres no entienden el poder que tienen cuando simplemente se detienen. Cuando dejan de correr detrás, cuando dejan de insistir,
cuando aprenden a controlar sus emociones. Ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. No por magia, sino porque tú cambiaste la energía del juego. Pero aquí viene la verdad incómoda. La mayoría de los hombres no saben detenerse. No saben cuándo parar. No saben reconocer cuándo su atención se volvió gratuita, cuándo están invirtiendo demasiado en alguien que no les da nada a cambio. Y no es por falta de inteligencia, es por falta de autoestima. Muchos hombres fueron educados para pensar que, si una mujer se aleja, lo correcto es hacer más esfuerzo, ser más amable, mandar más mensajes, hacer todo para que ella vuelva. Pero eso no genera respeto, eso genera lástima, y nadie se enamora desde la lástima. Cuando tú te detienes, cuando ya no estás disponible como antes, algo se activa en su mente, porque el cerebro humano está programado para valorar lo que es escaso, lo que no está a la mano, lo que no es garantizado, y tú, al no perseguirla, te vuelves eso, te vuelves una duda, te vuelves un misterio, y los misterios llaman más que las certezas aburridas. Ella empieza a pensar en ti cuando nota tu ausencia, no cuando estás rogando, no cuando estás insistiendo, no cuando mandas ese buenos días diario sin respuesta. No, es cuando dejas el espacio, cuando creas silencio, cuando te enfocas en ti. Ahora, si tú no entiendes esto, vas a seguir perdiendo. Vas a seguir siendo el hombre que siempre da, que siempre busca, que siempre espera algo que no va a llegar. Y eso no solo te rompe por dentro, también te hace menos atractivo, porque un hombre que no se valora pierde valor. Es momento de despertar, de entender que el respeto no se pide, se genera. Y a veces lo más fuerte que puedes hacer es no hacer nada. 5. Su plan era tenerte como opción. Esto puede doler, pero hay que decirlo con claridad. Muchas veces tú no eras su prioridad, eras su opción. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar para muchos hombres. Creen que están construyendo algo serio, cuando en realidad ella solo los mantiene ahí por si acaso. Ella salía contigo, te escribía de vez en cuando, mostraba interés, pero todo a medias, porque nunca te entregó todo, nunca fue directa, siempre dejaba un espacio para confundirte. Y tú, en lugar de analizar esa ambigüedad, te esforzaste más. Querías ganártela, pero en realidad estabas jugando un rol que ella ya te había asignado, el del tipo que está disponible, pero no es el elegido. Tenerte como opción significa que tú estás ahí cuando nadie más la responde, que tú eres el que siempre contesta, el que siempre dice sí, el que se ilusiona con migajas. Y eso, aunque no lo digas en voz alta, te duele, porque tú sí querías algo más. Tú sí estabas dispuesto a entregarte, pero ella no. Ella solo quería saber que tenía a alguien que no se iba. Y lo más peligroso de esto es que te hace perder el enfoque. Porque mientras tú estás centrado en ella, esperando que te dé señales, que cambie, que se decida, pierdes tiempo, energía y dignidad. Y ella sigue viviendo su vida, con otras opciones, con otras salidas, sin el más mínimo compromiso contigo. Ahora, cuando tú decides no seguir ese juego, cuando te das cuenta de que no eres prioridad y simplemente te alejas, eso desarma todo su plan. Porque ella contaba con que tú siempre ibas a estar, con que ibas a esperar, con que ibas a seguir ahí, disponible. Pero no, esta vez hiciste algo diferente. Y en ese momento, ella siente el vacío. Porque una cosa es tener muchas opciones, y otra muy distinta es perder la única que siempre estaba. Ahí es donde empieza a valorarte. Pero ya no es porque tú la buscaste, es porque tú te fuiste, y lo hiciste con la dignidad que muchos hombres olvidan tener. 6. Le diste curiosidad al no actuar como los demás. Las mujeres reciben atención todo el tiempo. Mensajes, cumplidos, reacciones en redes, invitaciones, miradas. Están acostumbradas a que los hombres se acerquen, insistan, se muestren disponibles. Es el mismo patrón, una y otra vez. Por eso, cuando tú no actúas como los demás, destacas sin hacer ruido.
Y aquí es donde se genera algo poderoso, la curiosidad, porque el ser humano no valora lo que es obvio, valora lo que no entiende, lo que no puede predecir, lo que lo saca del guión que ya conoce. Cuando tú no corres detrás como todos, ella empieza a preguntarse cosas. ¿Por qué no me escribió hoy? ¿Por qué no reaccionó a mis historias? ¿Será que ya no le gusto? ¿Estará con otra? Y ese torbellino mental nace de un solo detalle. Tú te mostraste diferente. No fuiste grosero. No fuiste indiferente. Solo no seguiste el mismo juego. Y eso, en un mundo donde la mayoría repite lo mismo, te hace sobresalir, porque te ves como un hombre que tiene su propio enfoque, que no necesita mendigar atención, que no se desespera por una respuesta. Y aunque ella no lo diga, eso la intriga, porque ya no te puede leer, ya no te puede controlar emocionalmente. Tú no reaccionas como los demás, y eso cambia completamente su percepción. Ahora eres un misterio, y los misterios atraen. Los hombres que no están disponibles todo el tiempo, que no responden con desesperación, que no persiguen sin reciprocidad, generan respeto. Y con el respeto viene el interés. Con el interés, la atracción. Así funciona. Pero muchos hombres no entienden esto. Creen que ser diferente es ser frío o distante. No. Ser diferente es tener control. Es mostrar que tienes opciones, que tienes una vida, que no dependes de ella para sentirte valioso. Cuando tú rompes el patrón, ella empieza a verte con otros ojos. Y eso vale más que 1000 palabras bonitas, porque en su mente ya no eres uno más. Eres el que no se dejó llevar. Y eso le despierta la curiosidad como nunca antes. 7. Tu ausencia grita más que tus palabras. Muchos hombres creen que deben explicar todo, que si una mujer se aleja, deben decirle cómo se sienten, qué les duele, por qué están molestos o cuánto la extrañan. Pero no siempre hace falta hablar. A veces, la ausencia dice mucho más que cualquier discurso. Cuando tú te alejas en silencio, sin drama, sin reclamos, sin necesidad de justificar nada, estás enviando un mensaje fuerte. Le estás diciendo que no estás para perder el tiempo, que no vas a insistir donde no hay reciprocidad, que tu dignidad vale más que cualquier conversación sin sentido. Y ese mensaje, aunque tú no lo digas con palabras, se siente, porque ella lo nota, lo siente en el vacío de tu mensaje que no llegó, en el visto que nunca se respondió, en la historia que no reaccionaste, en la llamada que nunca hiciste. Esa ausencia le pesa más que cualquier párrafo. ¿Por qué? Porque rompe el patrón, porque la mayoría de los hombres, cuando son ignorados, hacen ruido, preguntan, reclaman, suplican. Tú, en cambio, desapareciste. Y eso no es indiferencia, eso es respeto propio. Ella empieza a pensar en ti de otra forma, ya no como ese hombre que siempre estaba, sino como ese que supo cuándo detenerse. Y esa imagen tiene peso, porque nadie respeta al que siempre se queda, incluso cuando no lo valoran. Se respeta al que sabe cuándo alejarse sin gritar. Tu ausencia crea espacio, y en ese espacio ella tiene que enfrentarse a su ego, a su orgullo, a su idea de control. Empieza a pensar, ¿por qué se fue? ¿Estará bien sin mí? ¿De verdad no va a volver? Y esas preguntas no vienen porque tú hablaste, vienen porque tú no lo hiciste. Muchos hombres fallan en este punto. Se desesperan en el silencio. No entienden que a veces el mayor impacto se logra callando, porque el silencio de un hombre que sabe lo que vale pesa más que cualquier discurso de alguien desesperado. Así que recuerda esto, no todo se dice con palabras. Tu ausencia, si es desde la paz y no desde la rabia, es una declaración, una que ella va a escuchar, aunque no lo admita. 8. Ella te puso a prueba y falló su propio juego. Aunque no lo digan, muchas mujeres prueban a los hombres, no con preguntas directas, sino con actitudes, con silencio, con indiferencia. Se alejan, actúan frías, te ignoran, todo con un solo objetivo,
ver si tú eres como los demás, ver si te rompes, ver si te desesperas, ver si caes. Y la mayoría cae, porque muchos hombres no reconocen que están siendo probados. Piensan que la mujer simplemente está ocupada, confundida o distante. Y entonces hacen lo peor. Se acercan más, dan más, escriben más, insisten más. Justo lo que ella quería ver. Pero tú no. Tú hiciste algo que cambió todo. No jugaste su juego. No caíste en la trampa. No respondiste con ansiedad, ni con necesidad. No cediste tu poder emocional. Y al hacer eso, ella perdió el control, porque su plan era simple: alejarse y esperar tu reacción. Si tú hubieras corrido detrás, ella habría confirmado lo que ya creía, que te tenía en la palma de su mano. Pero cuando no reaccionaste, cuando mostraste calma, distancia y firmeza, ella fue la que quedó confundida. Su propio juego se volvió en su contra. Ahora eres tú quien genera la duda, el misterio, el interés. Y eso no estaba en sus planes. Ella quería probarte, pero al final fue ella quien se probó a sí misma. Y falló. Lo más interesante de todo esto es que muchas veces estas pruebas no son conscientes. Ella no se sienta a planearlo fríamente. Simplemente actúa por instinto, por ego, por inseguridad. Pero el resultado es el mismo. Busca validación a través de tu reacción. Si tú no se la das, la balanza se mueve. Y ahí es donde tú debes mantenerte firme. No es momento de explicar, ni de justificarte, ni de caer. Es momento de seguir actuando con calma, porque ya ganaste el juego sin jugarlo. Y eso es algo que ella no puede ignorar. Cuando un hombre pasa la prueba sin saber que estaba siendo probado, demuestra lo más importante: que su valor no depende de nadie. Y ese tipo de hombres no se olvidan. 9. Ahora es ella quien siente la ansiedad. Durante mucho tiempo, eras tú el que se preguntaba: ¿por qué no me responde? ¿Le habré dicho algo mal? ¿Estará con otro? Eras tú quien se acostaba pensando en ella, revisando su última conexión, esperando una señal. Toda tu energía giraba alrededor de su atención. Pero todo cambió, porque ya no estás disponible, ya no le das el control emocional, y ahora es ella quien vive lo mismo, porque la ansiedad no viene solo del amor, viene de la incertidumbre. Y tú, al desaparecer, al no reaccionar como todos, al mantenerte tranquilo, le diste justo eso: incertidumbre. Y ahí es donde empieza su ansiedad. Ahora es ella quien revisa si viste su historia, quien se pregunta por qué no le escribes, quien siente que algo no encaja, y eso la incomoda, porque no está acostumbrada a ese tipo de hombres. Está acostumbrada a los que insisten, no a los que se retiran en silencio. El silencio se convirtió en un espejo, uno donde ella ve que perdió algo que daba por seguro, y no está preparada para eso, porque su plan era tenerte ahí, disponible, mientras seguía con su vida sin comprometerse. Pero ahora siente que perdió más de lo que pensaba. Y lo más fuerte es que tú no hiciste nada para crear esa ansiedad. No manipulaste, no fingiste, no jugaste con ella. Solo te alejaste cuando viste que no había reciprocidad. Y eso, aunque parezca simple, tiene un impacto enorme. La mente humana no tolera los vacíos. Cuando algo desaparece sin explicación, empieza a llenar ese espacio con pensamientos. Y cuando tú desapareces sin escándalo, sin odio, sin excusas, ella empieza a imaginar cosas. Se pregunta si ya no te importa, si estás con otra, si te diste cuenta de que mereces más. Y todo eso alimenta su ansiedad. La ansiedad que antes era tuya, ahora es suya, porque el control cambió de manos. No porque la castigaste, sino porque te elegiste a ti mismo. Y cuando tú te eliges, el mundo empieza a girar diferente, incluso para ella. 10. La clave es que no lo hiciste por venganza, sino por respeto propio. Muchos hombres, cuando finalmente se alejan de una mujer, lo hacen desde la rabia, desde el orgullo herido, desde las ganas de vengarse. Pero tú no. Y eso es lo que marca la diferencia.
No lo hiciste para hacerle daño. No fue un ahora vas a ver lo que perdiste. No fue un juego de poder. Fue una decisión, una señal clara de que te cansaste de dar donde no recibías, de invertir donde no había retorno. Y eso no te convierte en frío, te convierte en consciente. Cuando un hombre actúa desde el respeto propio, no necesita gritarlo, no necesita hacer publicaciones para que ella lo vea, no necesita demostrar nada, simplemente se aparta, se enfoca en sí mismo y deja que el silencio hable por él. Eso es lo que cambia todo, porque ella siente esa diferencia. Sabe que no estás actuando por orgullo, sabe que no estás fingiendo, ve que tu calma no es forzada, y eso la impacta más que cualquier reacción emocional. En el fondo, lo que más llama la atención de un hombre así es que no necesita aprobación, que no busca venganza, que se valora lo suficiente como para soltar sin resentimiento. Eso es lo que tú hiciste. Y por eso, ella te recuerda, porque fuiste distinto, porque no jugaste, porque no te rebajaste, porque elegiste tu paz. Y en un mundo lleno de hombres que persiguen, tú fuiste el que se alejó, no para castigarla, sino para protegerte. La verdad es esta, muchas veces ella no te quería, solo quería tu atención. Y cuando se dio cuenta de que ya no era suyo, ahí fue cuando empezó a confundirse. No porque te amara, sino porque perdiste valor solo cuando dejaste de perseguirla. Así funciona el ego. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has alejado de alguien y todo ha cambiado de repente? Comparte tu historia en los comentarios. Leeré y responderé a todos los que pueda. Hablemos como hombres de verdad, con honestidad, sin vergüenza y siempre desde la experiencia.